Una persona que siempre ha dado y sigue dando visibilidad a Aspace con sus acciones y ejemplos para lograr una verdadera integración social, algo verdaderamente importante para estas personas. Me estoy refiriendo a nuestro alcalde, Luis Miguel Núñez. Hoy se va a inaugurar, sí que es verdad que desde el año pasado y además en medio de una pandemia, la residencia de Aspace Jaraíz ya lleva funcionando. Además vamos a poder conocer, vamos a poder ver, vamos a poder tratar también con sus usuarios, ¿no? Que al final son los más importantes, son los verdaderos protagonistas de todas estas obras, de todas las actividades, de todas las cosas que se hacen, en definitiva, para que haya una diversidad y para que haya una implicación por parte de todos. Así que a ellos es a los que nos debemos y a los que vosotros, Narciso, pues os debéis, y además de qué manera tan grandiosa, tan magnífica, con un gran trabajo que tú encabezas con tu junta directiva, pero también con todos y cada uno de los trabajadores que hacen que los usuarios de este centro y de todos los centros que tenéis en la región, pues sea todo lo bueno, lo provechoso y la integridad social que al final estáis consiguiendo. Por lo tanto, ese es el gran final y el gran destino que estáis cumpliendo. Ahora Alberto está mirando para allá y para acá, pero una vez me dijo cuando se plantó en mi despacho, yo recién nombrado alcalde, dice, ¿tú cómo ves esto, no? Y yo le decía, Jobar, si es que los sueños, si se trabajan, se hacen realidad. Y mirad, lo digo por Alberto porque además sonríe y sabe que es cierto y es veraz, los sueños se hacen realidad trabajando, gracias también a la aportación, a la ayuda de diferentes instituciones, diferentes colectivos, a vuestro trabajo, a la de todos los trabajadores y por supuesto también la familia, los padres, la madre, la familia, en definitiva, de los usuarios. Y muy importante, no solamente el presente, también hay que hacer gala al pasado, gracias también a la contribución por parte de los alcaldes, que además se encuentra hoy entre nosotros Boni. Agradecerte también porque me consta sé y porque he tenido también la suerte de ver todo el trabajo que desde la Fundación como presidente pues se ha hecho, quizás en esta última época en la que a mí me ha tocado estar como presidente del patronato y también en tu época, pues me consta que además se han volcado los esfuerzos en ayudar a los distintos colectivos sociales de nuestro municipio y de manera muy especial y destacada a este centro de Aspace en Jaraíz de la Vera. Por lo tanto, también muchas gracias y también pues de una manera muy especial porque habéis venido, ¿no?, desde la Comunidad Valenciana a Paco y a José Luis, ya casi amigos, ¿no?, porque por suerte casi 2 o 3 veces al año, pues por la vida y la actividad de la propia asociación, de la propia fundación, perdón, pues nos tenemos que ver precisamente para tratar de que los fondos y de que el carácter del sentimiento de don Manuel Beites López pues al final permanezca y siga sellando su legado en los más necesitados de Jaraíz de la Vera. Esto es fruto también de vuestro esfuerzo, de vuestro trabajo y de vuestra implicación, y yo también os quiero dar las gracias primero por estar aquí hoy entre nosotros, con nosotros, y también por todo este trabajo que habéis desarrollado durante tantísimos años, porque así al final también lo creyó y lo consideró don Manuel, ¿no?, de que vosotros también pues, pudierais vigilar, custodiar y trabajar por el objetivo de su fundación. Y luego yo creo que de manera muy destacada hemos visto a la entrada el nombre de don Manuel en la fachada de este edificio, la propuesta que me hacía el párroco Juan Antonio de que tenga una calle y que ya estaba en los planteamientos de las últimas reuniones que ya habíamos celebrado, de que además pues tenga un nombre de una calle en nuestro municipio. Si estuviese aquí, estoy completamente seguro de que estaría profundamente satisfecho y orgulloso de que precisamente se han empleado sus fondos, esa riqueza que él generó, que trabajó, además con una trayectoria personal y empresarial pues muy labrada, ¿no?, y muy trabajada, pero yo creo que estaría profundamente orgulloso de ello. Y termino, consejero, te lo he dicho a la entrada y también lo digo ahora, ¿no? Yo estoy profundamente contento, feliz y alegre como alcalde, pero también como jariceño, de que hoy
os encontréis entre nosotros, presidente, y espero que la próxima inauguración, además, si puede ser en este año, pues mejor que en los próximos, la tan ansiada sala de rayos X en nuestro municipio. Esperamos que podamos vernos también pronto en esa inauguración y que desde luego pues también la consecución de las obras, las actividades, los actos, al final la vinculación y la vocación política que tenemos desde nuestros puestos pues también se vea desarrollada en un porvenir y en un futuro mejor para todos y por supuesto a los jariceños, a todos los vecinos que viven de localidades vecinas. Luego agradecerte, Narciso, a lo extensivo, a los trabajadores, familiares, a la Junta Directiva por vuestro gran trabajo, por vuestra implicación, que sigáis, porque esto al final es una consecución más del gran trabajo que estáis desarrollando y sobre todo pues también a los que venís desde fuera en esta mañana, daros la bienvenida a Jaraíz de la Vera y sin más, pues muy buenos días y muchas gracias.